Leamos entonces la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subía y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. 5. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiesen interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Hasta ahí dejamos la lectura, mis amados hermanos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Todopoderoso. ¿Me ayudan? Oremos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por la oportunidad que nos permites el poder, Señor, estar aquí para poder hablar de tu palabra. Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, porque tuya es. Háblanos al corazón, háblanos al alma, háblanos al espíritu, Señor, que queremos escuchar tu voz en nosotros. Te damos a ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la habilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Yo pienso, creo y sin dudarlo, de que todos aquí hemos tenido sueños. Tal vez unos más feos que otros, pero hemos tenido un sueño en la vida. Amén. Algunos tal vez porque se durmieron con hambre, y otros tal vez porque se durmieron demasiado llenos, ¿verdad? Porque así pasa a veces. Soñamos cuando hemos comido mucho o cuando no comemos. Pero hay sueños
que no es por que comí o no comí. Hay que reconocer que hay sueños de Dios, y este es uno de ellos. Este cuadro que estamos viendo aquí en la Biblia es uno de ellos, porque no fue un sueño común y corriente, ni fue un sueño que se dio solamente por darse, sino porque había un propósito en ese reino. Y en el reino que estamos aquí hablando, del capítulo 41 del libro del Génesis, en el tiempo de José. Quiere decir que en el tiempo de José, Dios tenía preparado a este faraón y tenía preparado este tiempo para Egipto. Quiere decir de que Dios, hermano, a Él no se le va absolutamente nada. Él tiene bien planificado el tiempo, en esta vida, en este mundo, desde el principio y hasta el final. Todo lo que pasa en la vida, nada lo agarra desapercibido ni dormido, como muchos piensan creer, hermano, que Dios está. En ningún momento. Dios está siempre al pendiente de todo lo que sucede, y de todo lo que está sucediendo, y de todo lo que sucederá en la vida. Cuando nosotros vemos este pasaje, hemos visto el capítulo 32, capítulo 37, y hemos notado que en el capítulo 37 que miramos el domingo pasado, mirábamos a un José muy jovencito, muy joven, donde sus hermanos lo habían negado, se habían levantado con odio, con ira, al grado que la Biblia dice que lo quisieron matar. Pero ellos, dice la Biblia, que decidieron, por el consejo del mayor, mejor tirarlo a una cisterna, con el pensamiento de que él lo iba a ir a sacar más adelante. Pero cuando él llega, sus hermanos ya lo habían vendido. Qué tremendos, ¿verdad? Lo habían vendido a alguien que había pasado y que iba rumbo hacia Egipto. Eran gente que de una manera compraban esclavos, y ese era el negocio de ellos. Entonces decidieron venderlo, pero engañaron al padre creyendo que una bestia del campo lo había matado, se lo había comido, y le llevaron el traje que su papá le había hecho de colores. ¿Se recuerda la historia? Y que lo amaba, y que le había hecho un traje de colores, y que tenía una gran representación. Pienso que para el padre representaba algo muy importante. Tal vez no se dio cuenta, o tal vez sí, que ese vestido venía a representar un vestido, hermano, de nombre, un vestido importante que este joven iba a hacer, sin el joven pensar lo que el destino en la vida le estaba preparando. Entonces, al ver la historia, le estoy haciendo rápida la historia para entender lo que hemos leído. Entonces, la Biblia nos enseña rápidamente que a este joven, por envidia, por odio y por coraje, porque sus sueños de él, que no los entendía, los hermanos le dieron la interpretación a los sueños que él tuvo, porque él no sabía qué eran esos sueños que él tuvo. Cuando aquellas espigas, el sueño que él tiene de que sus manojos o los manojos de sus hermanos se doblaban ante el manojo de él, como el de las estrellas, la luna y el sol, que se doblegaban ante él. Y el padre incluso en ese momento se enoja y dice: ¿qué piensas de que tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a doblar y nos vamos a inclinar delante de ti? Y al padre le molestó eso, sin él pensar de lo que había ya en el propósito y plan de Dios, no solamente, y yo quiero que me ponga mucho su atención, no solamente a la vida de él, con el propósito que Dios quería tratar con él, sino que también hacia la vida de su familia y a la vida de otros pueblos, incluyendo a Egipto, que era una potencia, que era una gran nación. Ellos nunca se imaginaban que iban a llegar a un extremo, a un punto, a un momento de la vida donde no solamente iba a ser, en este caso José, vituperado, iba a ser maltratado, iba a ser, hermano, desterrado por sus propios hermanos. Eso nunca le pasó por la mente. Sin embargo, pasó, y eso fue lo más, pienso, doloroso
y más triste que lo que le haya pasado a él, que le haya hecho un desconocido, a que se lo haya hecho sus propios hermanos. ¿Usted qué piensa? ¿Que fue difícil para él? Sí fue difícil. Y que lo hayan vendido sus propios hermanos. Eso, hermano, wow, eso fue algo que lo marcó a él para toda la vida. Lo marcó. Y brinqué esa parte, esa sección, porque cuando los hermanos llegan a donde está él, cuando él ya está en posición, hermano, él se tiene que revelar a ellos para poder, y a esa parte vamos en algún momento a llegar, porque esa parte está fascinante. Pero es donde ellos tienen que reconocer que él, hermano, Dios lo puso ahí para preservar vidas. Que estamos viendo una catástrofe, estamos viendo en estos versículos que hemos leído, hermano, que viene a esa tierra, y no solamente a esa tierra, sino viene a todo el mundo una gran sequía y una gran hambre. Entonces José, cuando es vendido, recuérdense que llega a la casa de Potifar, y en la casa de Potifar él viene, y de una manera la mujer de Potifar quiere abusar de él porque era un jovencito. Pero este joven no se dejó manipular ni manosear, ni mucho menos que aquella mujer lo pudiera violar, porque esa era la intención. Entonces él, al huir, salir corriendo, aquella mujer lo difama de que él quiso violarla a él. Viene el hombre, el dueño de la casa, el esposo de aquella mujer, que era grande y que tenía fama y nombre en el reinado, se enoja tanto que lo manda a la cárcel, hermano. Y allá en la cárcel tiene que lidiar con jueces, tiene que lidiar con la ley para ver si a él le podían dar tal vez alguna forma de libertad provisional mientras su caso se trabajaba. Pero da la casualidad que a él lo dejaron en espera, y de alguna manera le dijeron: tu caso va a ser trabajado, pero mientras tu caso es trabajado o estudiado, vas a estar ahí en la cárcel. La historia nos enseña que, hermano, en los versículos que hemos leído, que es interesante, el versículo 1, si usted leyó conmigo, que dice la Biblia que aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Pero vamos al punto donde dice pasado 2 años. Quiere decir que José estuvo más de 2 años en la cárcel. Que eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Entonces, cuando la Biblia dice que estuvo o que pasaron 2 años, estamos hablando que José, hermano, estuvo más de 2 años encerrado en esa cárcel, de que alguien pudiera mover su folder o su información para que a ver si alguien lo podía amparar y que pudiera salir bajo una ayuda o alguien que pudiera pagar una fianza, que alguien por ahí se tocara el corazón y que dijeran: saquen a este hebreo y échenlo para afuera, mándenlo para su tierra de donde viene. No, a todos se les olvidó que ahí estaba José. Y José estaba sencillamente, hermano, sin ninguna falta, cumpliendo un tiempo que él no había cometido. Pero como lo había metido Potifar, que era un hombre, hermano, importante y que tenía poder y que tenía nombre en Egipto, sencillamente por la palabra de él: métanlo, pónganlo en el calabozo y olvídense de él. Era suficiente para no darle tiempo, ni espacio, ni oído, ni ojo, y quién sabe si hasta comida, hermano, a este pobre joven, porque era un joven. Pero la Biblia dice de que este joven halló gracia ante los ojos del guardia de la cárcel. Y mi hermano, ¿cómo es Dios, verdad? ¿Cómo es Dios? Porque halló gracia en los ojos de el que estaba al pendiente de la cárcel. Y cuando halló gracia, al grado que dice la Biblia, hermano, que él le daba la confianza incluso de dejarle a cargo todo lo que estaba allá dentro de la cárcel. Eso es fascinante.
cómo Dios estaba trabajando en la vida de este joven. Pero déjeme seguir leyendo esta parte de la Biblia, porque leímos el versículo 1. Déjeme leer el versículo 2. Mira lo que dice la Biblia. Y que el río subía 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban en el prado. Y que tras ellas subía el río otras 7 vacas de feo aspecto, enjuntas de carne. En otras palabras, esa palabra enjuntas es flacas, secas. No sé si usted entiende esa palabra que estoy diciendo. Y dice la Biblia, y se pararon cerca de las vacas hermosas, y la Biblia dice a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas, muy gordas, por cierto. Y dice la Biblia, y despertó Faraón. El 5, mire lo que dice. Y se durmió de nuevo. Parece que era de madrugada, parece que andaba muy cansado el rey. Pero dice que se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Muy raro. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, que es que secas también. Dice el versículo 7: y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y dice la Biblia, y aquí que era un sueño. Eso es lo que la Biblia a nosotros nos enseña, que Faraón, al soñar estos 2 sueños juntos, uno tras otro, la parte que dice la Biblia de que lo que a él, como si de una manera lo pudo haber consolado, que era un sueño nada más, pero de que el sueño era un poco turbador. Si era turbador, porque al ver 7 vacas hermosas, bonitas, hermano, que estaban bien comidas, bien alimentadas, y ver que del mismo río salían otras 7 vacas, pero en una condición más feas, hermano, en una condición triste, y de ver cómo se comían las otras. Y no solamente eso, sino que la versión de las Américas dice de que mientras o cuando ellas se las comieron, quedaron aún más feas. Quiere decir que las vacas flacas, al comerse las más gordas, no quedaron gordas de lo que se les habían comido. En el sueño no se ve así. La versión de las Américas dice de que quedaron aún más feas. Y esa es la parte que a este rey, pues, verdad, de una manera lo turba. Y ver las espigas, de que una a la otra se las tragaban, eso era algo que lo turbó. Entonces, cuando él despierta, dice: wow, era nada más un sueño, qué bueno, que nada más era un sueño. No sé si a usted le ha pasado eso. Y dice: wow, qué bueno que era un sueño, gracias a Dios que no me llevó el tren, ¿verdad? Entonces, entendamos aquí a José, porque aquí vemos 2 sueños que eran lo mismo. Era el mismo sueño, nada más que con diferentes imágenes. La misma interpretación se le da más adelante. Ahora, entendamos aquí que a José no le venía un sueño, le venían de 2 sueños, hermano, a José. José no entendía los sueños, y esa era la parte que debemos de entender. Entendamos que las vacas, aquí, para entender el sueño, hay que mencionar algo por la razón por la que turbó el corazón del rey. Y hay que, de una manera, interpretarlo de esta manera. Las vacas especialmente eran importantes en Egipto. Sí, en Egipto las vacas eran un símbolo de Isis. Isis era la diosa de la fertilidad. Entonces, para ellos era bien importante. En el libro de los muertos, de lo que fue el libro principal de Egipto, para ellos el dios de la vegetación se llamó Orisis, que aquí viene a representar un toro acompañado de 7 vacas. Así que
las vacas eran aquí un símbolo religioso tan importante para ellos. Pero entendamos aquí en el mundo antiguo, los sueños, aunque físicamente imposibles, parecían tan reales que cuando despertó Faraón sintió de una manera alivio porque era solamente un sueño. Pero aquí en el sueño, lo que Dios le está mandando o marcando es que estaba destruyendo dos cosas bien importantes en la vida de Egipto, y eso es la turbación. Porque para ellos esto representaba dioses. Cuando vemos a Moisés en lo que son las plagas que caen en Egipto, cada plaga representaba un dios para ellos. Quiere decir que Dios viene a usar con los egipcios todas esas cosas para darle a conocer que hay alguien más grande que ellos, sobre los dioses que ellos adoraban. En este caso vemos dos dioses que para ellos eran importantes: la vegetación y las vacas. Entonces, entendamos aquí algo interesante, porque esto venía a significar una destrucción. Dos cosas importantes en la vida religiosa y en la vida de lo que era la vegetación, que era la comida. Eso iba a traer calamidad, iba a traer de una manera problemas grandes, hermanos, en la economía del país. Y estamos hablando de la comida, estamos hablando de dinero, estamos hablando de vestir, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de todas estas cosas, que una cosa desata a otra cosa. Entonces, para ellos en este tiempo, para Faraón, era bien difícil. Ahora, entendamos aquí que esto fue impactante en el sueño, porque del cultivo de Egipto y de sus tierras fértiles y del río Nilo se consideraba, hermano, como el granero, se cree, el más grande del mundo en aquellos entonces, y que iba a ser de una manera devastado, destruido, y que esto iba a traer grandes consecuencias, hermano, para un líder político. Estas cosas es de espanto, es de preocuparse, es de sentirse de una manera turbado, porque cuando algo viene, hablemos de catástrofes a la tierra, hablemos de huracanes, hablemos de terremotos, hablemos de recesión y hablemos de estas cosas. Para un político, hermano, que tiene el amor a su país, a su patria, hermano, estas cosas le van a preocupar. Le van a preocupar, porque no solamente va a ser afectado él, sino va a ser afectado todo el país. Y no solamente el país, si alguien más depende de ese país, también va a ser afectado. Entonces, cuando hablamos de que esto puede traer grandes consecuencias a magnitudes grandes, esto, hermano, es para no dormir. Y eso es lo que aquí pasa en la vida del rey, porque el faraón estaba viendo algo que no es normal, algo que él no está acostumbrado a ver, pero sí lo turba, porque se ve que lo feo se come lo más bonito. Y ahí es donde él no entiende esa parte. Y por eso que cuando nosotros vemos aquí en esta parte, que es interesante, el versículo 8 nos ayuda a entender un poquito más esta parte. Y dice el versículo 8: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas dice la Biblia, no había quien pudiese interpretar, dice la Biblia, a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Versículo 10: cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de casa del capitán de los guardias, le dice: a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño, le dijo él, tenía su propio significado. Estaba ahí, dice él, con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño. Declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él no lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y dijo, y el otro fue colgado. Pero fíjese que la historia dice que este panadero, hermano, este copero,
Dice la Biblia que cuando él salió le dijo: me voy a acordar de ti cuando esté afuera. Pero fíjense que pasaron mucho tiempo sin que aquel copero se haya acordado de José, si no es hasta este momento donde él se acuerda. Y dice: allá en la cárcel hay un joven de que nos interpretó 2 sueños. Pero no fue hasta ese momento. Entonces entendamos que José ya no era un jovencito. Ya habían pasado muchos años de esta historia, de lo que el copero sale de la cárcel a este tiempo que estamos narrando la historia. Y estamos hablando de que aproximadamente habían pasado, hermano, ¿cómo podemos decir? Ya algunos años. Y de lo que José salió de su casa, de sus hermanos, a este tiempo, se cree que hayan sido 13 años, hermano. 13 años. Dice que José ya no era el mismo jovencito que tuvo sueños sin interpretarlos, pero cuando lo vemos aquí en la cárcel, ya es un hombre, ya es una persona adulta, y que él ya podía interpretar los sueños. Porque los sueños que le interpreta al panadero y al copero no fue porque él los haya soñado, sino porque le dio la interpretación a los sueños. Ahora, aunque la Biblia no registra más de José, cuántos sueños él haya podido tener de los 13 años que pasaron en su vida, y cuántos sueños él pudo haber tenido y que se hayan cumplido, que la Biblia no habla, pero estos sí quedaron muy, muy marcados en la vida de José. Pero si nosotros nos damos cuenta, algo muy interesante de lo que la Biblia sí nos enseña, es el tiempo que él pudo haber estado en la cárcel, que sí podemos marcar que estuvo más de 2 años en esa cárcel. Que en realidad, hermano, 2 años no es fácil hablarlo o decirlo nada más así. Cuando nosotros vemos en esta parte, hay una ligera diferencia en cuanto se lee esta palabra 2 años en hebreo. Y voy a mencionársela para poder entender un poquito lo que yo quiero decir. Cuando habla en el original griego, hebreo, 2 años, esta palabra milket es nain yamin. Al final de estos 2 años, que es la interpretación de días, y cuando usa la palabra yamin, que significa días, en el original hebreo está usando la palabra 2 años de días. La Biblia dice solamente 2 años, no usa la palabra días. En el original usa la palabra días. Y hay una pregunta: ¿por qué es que en el original usa la palabra años de días? Y las traducciones no usan la palabra días, solamente usan años. Es interesante pensar que cuando usamos el texto hebreo original, y de una verdad nos menciona una profundidad en lo que aquí respecta a la vida de José, es entender que el original hebreo se está refiriendo, cuando usa la palabra días en José, es en el momento que él estuvo dentro de la cárcel, y que el original cuenta momento tras momento, día tras día, hora tras hora, mes tras mes, en la vida de José. Y cuando hablamos nosotros de no años, porque años podemos decir 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero cuando hablamos de días de aflicción es otra cosa. 5 días de aflicción, 10 días de aflicción, 30 días de aflicción, 100 días de aflicción, 200 días de aflicción, eso ya duele, pues, eso ya dice wow. Pero por eso que el original dice 200 años de días. Eso quiere decir de que José estuvo más de 2 años y días en aflicción y dolor en esa cárcel. Es decir, que para él no fue difícil, no fue fácil, fue difícil.
contar los días dentro de esa cárcel. Entendamos que no había internet, no había radio, no había televisión, no había cama, no había gimnasio, porque eso es todo lo que hoy hay en las cárceles. Así que para él fue difícil estar más de 2 años en la cárcel y contar día tras día, día tras día. Hoy alguien va a llegar, hoy alguien va a venir, hoy alguien me va a venir a buscar, hoy alguien tal vez me va a traer algo de comer, hoy alguien tal vez va a preguntar por mí. Pero pasaron más de 2 años sin preguntar por él. Pero Dios le dio gracia adentro, que eso es lo fascinante. Dios le dio gracia adentro, en esa aflicción, en ese dolor, en ese quebranto, en esa aflicción, en ese llorar, en esa vida que él llevó, en esa oscuridad del calabozo, hermano, en ese lugar donde nadie lo quería, donde no tenía familia, donde no estaba su papá, donde no estaba su mamá, donde no había quien lo atendiera. Lo atendían y lo miraban como un animal, lo miraban despreciado, lo miraban triste, no les importaba a los demás. Le decían: tal vez eso te merece por lo que hiciste, es vago, perdido, perverso, pecador. ¿Qué tal vez no le decían a ese hombre? Estuvo en la cárcel más de 2 años, contando día tras día, día tras día, sintiendo el dolor en aquellas frías cárceles de aquellos lugares. Que para él no fue fácil, que para él no fue algo agradable, que para él eso no fue algo que él lo hubiera deseado, y que nunca pensó que como hijo amado de su padre iba a pasar por ese dolor, pero lo pasó. Pero en esa cárcel Dios forjó su carácter. En esa cárcel Dios le mostró que estaba con él. En esa cárcel Dios hizo con él como él quería hacer con José. Wow. Porque cuando usted ve que él sale de la cárcel a frente del faraón, no es el mismo José que estaba con sus hermanos. Eso es lo fascinante de la historia. Porque José, aquí nos tiene que llamar nuestra atención, porque él en ese momento fue importante para el faraón, por lo que dijo el copero de lo que le había sucedido. Y cuando él escucha de que el faraón lo llama y que rápidamente lo mandan a bañar, lo mandan a rasurar, porque algo que sí tenían los egipcios, que ellos cuidaban mucho su higiene. Y nadie, o solamente los que estaban en luto, se dejaban crecer la barba. Y de ahí en adelante nada. Andaban pelones, hermano, hasta la cara y hasta la cabeza. Eran costumbres de higiene. Entonces para ellos esto era importante. Dijeron: no, mándenlo a bañar, mándenlo a rasurar, quítenle la ropa porque va delante del faraón. Y así no puede ir, apestoso, maloliento. Y así con ese pelo y con esa... No, mándenlo a bañar, denle de comer, hacenle la boca, échale perfume, algo, que tiene que llegar bien delante del rey. Pero cuando llega delante del faraón, está la parte fascinante, porque cuando llega delante del faraón, le dice: tú eres José. Y le dice: mira, le dijo, nadie aquí me ha podido interpretar el sueño. La Biblia dice que llamó magos, llamó encantadores, llamó brujos y llamó todo aquello para poder darle, hermano, la interpretación al sueño, pero nadie le dio la interpretación. Ahora, aquí hay una parte fascinante que debemos de entender de José, porque José, hermanos, no se levantó el cuello: me llamó el rey, me llamó el presidente, me llamó fulano, me llamó la persona importante que quiere hablar conmigo. Aquí 3 cosas pudimos marcar en la vida de José. Una, hermano, que se hubiera vanagloriado de lo que Dios en la vida de él estaba haciendo. Él de una manera se hubiera sentido importante, se hubiera sentido tal vez capaz de decir: esta es mi oportunidad que estaba esperando para decirle al rey, al faraón: hey, rey, faraón, me metieron injustamente a la cárcel, hombre, ayúdame, échame la mano.
Yo te voy a interpretar, pero oye, haz algo, ¿no? Porque yo estoy en la cárcel injustamente. Estoy pagando algo que yo no debo. Entonces, de una manera, José hubiera tomado ventaja de aquello. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia no nos enseña esa parte. La Biblia no nos dice que José haya tomado ventaja. Sí dice la Biblia que lo rasuraron, lo bañaron, lo cambiaron y lo mandaron con el rey. Y cuando está ahí con el rey, es que le dice: mira, he tenido este sueño, esto y esto y esto y esto. Y le dice, y dicen que tú interpretas sueños y que tú eres la persona que me vas a interpretar los sueños. Y aquí está la parte fascinante de la historia, pues. Porque él dice, Faraón le dice: yo solamente te voy a interpretar, le dijo, lo que Dios quiera que interprete. No voy a dar nada más que lo que Dios quiera decir. Y eso ahí es donde marcamos la vida de José, que Dios había moldeado ya la vida de José para algo, hermano, grande, para algo maravilloso, para ponerlo ahora, hermano, en un lugar grande. Ahora yo le voy a decir una cosa a usted. Yo le voy a decir algo bien importante a usted. Nadie, hermano, nadie en esta vida Dios lo va a poner en alto y lo va a usar poderosamente si no se deja moldear en la humildad y en la mansedumbre de Dios. Porque hoy en día todo el mundo quiere ser usado, todo el mundo quiere ser usado, todo el mundo quiere ser alabado, todo el mundo quiere ser aplaudido, todo el mundo quiere llenar estadios, todo el mundo quiere ser, hermano, ¿cómo podemos decir? Llenar estadios y llenar los bolsillos de dinero. Todo el mundo quiere ser aplaudido, pero no todo el mundo quiere pagar el precio. No todo el mundo quiere ser humillado. No todo el mundo quiere en el momento de la vida, hermano, llorar, hermano, y sentirse que nadie lo quiere y que todos lo desprecian y que todos le dicen que no sirve, hermano. Pero yo le voy a decir algo: José demostró que aunque lo humillaron y aunque lo vendieron y aunque dijeron que no lo quería, pero Dios lo estaba preparando para un trabajo grande en la vida de él. Cuando llega con el faraón delante de él, demuestra algo bien importante. Demuestra paciencia, demuestra control y demuestra humildad. Porque él no llegó de una manera como decir: sí, yo puedo. Claro que sí, porque de eso ya había pasado Faraón. Faraón llamó brujos, Faraón llamó encantadores, Faraón llamó a aquellos que leen las cartas, que hacen brujería y que hacen aquí, que tiran humo y toda esta cosa. Aunque no hay que descartar que el diablo tiene poder, pero limitado, y que en este día Dios lo reprenda. Pero fíjese que él trabaja con artimañas y astucia. Porque Jesús mismo, cuando habla de Satanás, cuando la gente decía de Jesús: a los demonios los echa en el nombre de Belcebú. Belcebú, que era un dios que venía a representar que era Satanás. Entonces Jesús dice, hablando y algo bien profundo ahí, y le dice: un demonio no puede echar fuera a otro demonio. Nunca, jamás. Porque una de las cosas que Jesús marcó es que el reino de las tinieblas no está dividido. El reino de las tinieblas trabaja en conjunto con su amo, y ese es Satanás. Ellos no se están peleando, ellos no se pelean, ellos no se odian entre ellos mismos, porque tienen un capitán y les dice lo que tienen que hacer. En ningún momento la Biblia marca, ellos trabajan juntos. Incluso hasta en esta parte trabajan de una manera ordenadamente, porque el apóstol Pablo así los identifica: que hay potestades, gobernadores y principados. Quiere decir que Satanás está bien organizado. Y para poder ir en contra del enemigo,
No vamos a ir solamente así. Porque es lo que, como dijo aquellos que escucharon hablar de Pablo, nosotros venimos de lo que predica Pablo. Los demonios le dijeron: a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes no los conocemos. Y le dieron una gran sacudida a aquellos hombres, hermano, que la Biblia dice que hasta desnudos se fueron. Satanás tiene poder limitado, pero es abusivo. Satanás se mete aún donde no lo llamamos, al grado de que le faltó respeto al Señor. Pues se recuerda cuando el Señor había terminado sus 40 días de ayuno y de oración, se le presentó al Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo? Si te postrares y adorares, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo, le dijo. Y tenía razón en parte, porque él gobierna los reinos de este mundo, pero no son de él. Aunque le pasaron los papeles, hermano, el primer hombre a Satanás cuando pecó y le pasó la autoridad, pero no le pasó los originales, porque los originales los tiene Dios. A eso se le ha pasado a él. Pero es mañoso, sí, y trabaja con astucia. Porque la Biblia dice, y no me voy a meter aquí mucho, pero la Biblia dice que él llamó encantadores, llamó a los brujos para que le dieran la interpretación del sueño que Dios le estaba dando a este hombre. Hay cosas que Satanás no puede interpretar. Hay cosas que Satanás no puede manipular. Hay cosas que Satanás no puede entrar, porque Dios le tiene un límite a Satanás. El Señor le dijo a Satanás cuando fue a acusar a Job, le dijo: si le quitares todo lo que tiene, que si no te va a maldecir, te va a maldecir, le dijo. Pero le dijo: te doy permiso, le dijo, que le quites todo. Le dio permiso y le puso límite, pero no le toque su alma, le dijo. Le puso límite. No puede obrar más allá de lo que Dios le marca, porque Satanás tiene una línea y no puede ir más allá de lo que está haciendo. Satanás puede enseñorearse de las naciones. Satanás puede engañar políticos. Satanás puede usar a cualquiera. Satanás puede usar hombres importantes, hombres adinerados, hombres que tienen posiciones. Satanás puede manipular naciones, pero no tiene el control soberano, porque el soberano lo tiene Dios sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre los reyes, sobre principados, sobre potestades. Así que Satanás, aunque él se alabe que él es el príncipe y el dueño, él tiene que entender que hay alguien más grande, y ese es Dios. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. Porque el problema que tenemos hoy es de los políticos, que se creen dueños de las naciones, se creen dueños de la gente, se creen dueños de las finanzas. Hay gente que se creen dueño, hermano, de lo que se les ha prestado. Hay gente que dice: no, porque yo aquí mando, no, porque aquí esto. Hay pastores que se sienten dueños de las iglesias, hermano. Y nosotros no somos dueños de nadie. Nosotros somos siervos del Señor. Dios nos puso para ministrar como mayordomos, pero no como dueños. Alguien que está aquí en esta hora. Si alguien se siente dueño de alguien, ay, hermano, ya Satanás se metió ahí. Allá está metido Satanás. Porque a nadie Dios le ha dado el derecho, hermano, de que la iglesia de Cristo, hermano, la gobierne un hombre. No, Cristo es la cabeza, Cristo es el que gobierna la iglesia. El Espíritu de Dios es el que tiene control de su iglesia, es el que tiene el control del mundo. Nada pasa si Él no te da, hermano, de acuerdo a lo que está pasando. Pero pasan las cosas para que el hombre entienda y sepa que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Pero en este proceso, hablemos del proceso. En el proceso hay llanto,
hay dolor, en el proceso hay quebranto y puede haber hasta muerte. Y esta es la parte más difícil, porque cuando hablamos de 200 años de días, estamos hablando de que cada día tiene un dolor y siempre trae un quebranto. Usted ha escuchado aquellos que dicen: es que salgo de una y entro a otra, salgo de esta y entro a otra, es que salgo a esta y entro a otra. Nunca se me terminan los problemas, nunca me respiro un día bueno, nunca puedo ver el sol en mi vida. Yo hoy le quiero decir algo a usted, que si usted está pasando por esa etapa de vida, en su pensamiento, en sus sentimientos, en su corazón o alrededor de usted, dos cosas pueden estar pasando. Una, no está haciendo bien las cosas. Dos, Dios lo está metiendo en la cárcel para pulir su vida. Porque lo que Dios quiere es hacerlo una mujer y un hombre de bien para la gloria de Dios. Porque Dios tiene algo preparado para usted. Dios tiene algo preparado para nosotros. Dios tiene un lugar para nosotros. Pero para llegar a ese lugar, para llegar a esa posición, para llegar a esa bendición, Dios tiene que trabajar con nuestros caracteres. Porque hay unos caracteres, hermano, que no se puede ni hablar, no se puede ni dialogar, hermano. Es cuando hay alguien que se exalta siempre, hermano, cuando hay un diálogo, hermano, esa persona tiene que pasar por la cárcel, hermano. Tiene que pasar por el proceso de Dios, hermano. El problema es que en ese proceso va a llorar. En ese proceso va a pasar angustia, va a pasar dolor, va a pasar quebranto, hermano, va a pasar un sinnúmero de cosas. Pero podemos evitar ese proceso si nosotros decidimos pedirle a Dios cada día que cambie nuestra vida. De otra manera, vamos a pasar sufrimientos hasta que nuestro carácter sea pulido y sea como Dios quiere. Porque estamos viendo que aún José, hoy delante del faraón, con control, con templanza, con entendimiento y sabio en Dios. Pero si vemos a un José 13 años después, hermano, un joven sin entendimiento, que por abrir la boca echó a perder todo, que por contarle los sueños a sus hermanos, a su papá y a su mamá, lo odiaron porque no tuvo el conocimiento de poder expresar lo que a él se estaba revelando, que ni siquiera lo entendía, y a los grandes problemas que se metió, al grado de que lo mataran y lo tiraran a la cisterna, y por último perdido, hermano, y lo vemos después en la cárcel fundido, para que solamente tuviera un cambio de carácter. ¿Usted va a seguir con ese carácter o va a dejar que Dios cambie su carácter? ¿Usted va a hacer algo para cambiar su carácter o le va a permitir a Dios que lo cambie? Tiene dos opciones: cambiar usted o dejar que Dios cambie. Yo prefiero cambiar yo, hermano. Porque si Dios me cambia, me va a meter por un lugar bien difícil. Yo mejor me voy por el lado que Dios quiere, a la buena y no a la mala. Como decimos allá, yo mejor saco mis 5 centavos y ya no juego. Yo sigo mi camino tranquilo. Como Dios quiere que yo viva, yo voy a hacer el esfuerzo así. ¿Para qué me voy a complicar la vida, pues? Pero hay gente que les gusta complicarse la vida. Hay gente que se meten en problemas sin que nadie los llame. Sin que nadie llame a ese problema, se meten. Hay gente que le gusta andar en problemas todo el tiempo. Hay gente que le gusta andar endeudados todo el tiempo. Ya deje esa tarjeta en paz. Rómpala.
Ay, es que estoy en tribulación, pastor, ore por mí. Es que me van a quitar esto, me van a quitar esto, debo todo aquí, debo todo allá. Pues mejor tire la tarjeta y quite ese problema de encima. Deje de estar endeudándose. Deje de estar haciendo esto allá cuando usted sabe que no puede. Ay, es porque fíjese que yo vi que la hermana se compró una estufa último modelo, que hasta habla la estufa, fíjese, hermano. Y yo ya le dije a mi esposo: trabajas 2 veces más en lo que estás haciendo, o si no, hasta aquí la dejamos. Pero yo quiero una estufa igual que tiene la hermana. Pobres maridos, ¿verdad? Allá los ve de madrugada arrastrando los pies con tal de comprarle la estufa que habla al hermano. No se meta problemas. Sea sabio, sea sabia. Seamos felices con lo que tenemos. Y si Dios nos quiere dar las riquezas del mundo, gloria a Dios. Pero sea humilde, sea obediente, busque a Dios, amemos a Dios, sirvamos a Dios con alegría, con corazón, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo termino. Y es que cuando llega José ante el faraón, llega con paciencia, con control y con humildad. Ni pendenciero, ni aprovechado, ni buscando ganancia alguna. Porque del 17 al 24 usted puede leerlo en su Biblia, en su casa, que aquí habla y el rey simplemente repite su sueño para que José lo interprete. Agrega algunos detalles que ya hemos mencionado, y en este reconocimiento sugiere que el rey no solo tenía los problemas revelados por los sueños, sino que tampoco estaba preparado para manejar una crisis nacional, porque el problema era nacional, el problema era serio. Entonces aquí vemos que en el versículo 25 en adelante, José explica la importancia de los números, de los años, de lo que los sueños vienen a representar. Y habla de las espigas y de las vacas, y le dice aquí de una manera de que vendrá una situación difícil y que tiene que prepararse el faraón, el rey. Le da la interpretación del sueño, que esto va a pasar sequía, va a pasar hambre. Esto representa que el país va a tener un sinnúmero de problemas, y le dice: tienes que prepararte con gente, busca un hombre sabio, inteligente, que pueda organizar y que pueda trabajar y que pueda aprovechar bien, levantar graneros y preparar comida, porque va a llegar 7 años de sequía, le dice. Se queda así, turbado, dice. Va a venir una calamidad, se va a levantar un problema, se va a levantar esto, se va a levantar aquí. Tú tienes que preparar gente. Y usted se da cuenta que José no estaba hablando por él mismo. José no estaba diciendo: aquí estoy yo, mira. No. Tienes que prepararte, le dijo. Y aquí es donde entra al final de la historia de esta sección y le dice: ¿y a quién más? Le dijo: si tú eres el hombre preparado y prudente al que yo necesito para mi reino. Wow. Dios te está preparando sin darte cuenta para algo que Dios tiene para tu vida. Y si sigues de renuente, te va a pasar por el calabozo. Es mejor que le digas: Señor, aquí estoy. Sé humilde, sé sencillo, sé manso. No pelees con Dios, porque aunque te vayas a la China y aunque te vayas a donde sea, allá Dios te va a agarrar, porque quiere cumplir su propósito en tu vida. Porque si ya Dios te vio, no te va a quitar los ojos de encima, porque Él quiere bendecir tu vida y quiere que seas alguien especial. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos bendiga más.